أنت مرعب. اقعد اقعد. أنت المرعب. Quizás el factor más importante en el Medio Oriente hoy en día sea el controvertido líder Saddam Hussein. Hablaremos de Occidente durante un tiempo, un árabe que se opuso al imperialismo. Para algunos un héroe, para otros un loco sangriento. Saddam llegó en 1937 a Tikrit, Irak. Su padre había nacido en un pueblo del norte, como un pobre campesino sin tierra. Según fuentes, antes de que naciera Saddam, su padre ya estaba muriendo, aunque algunas versiones dicen que Saddam lo vio morir cuando tenía 6 años. Ya sabes, el tema es Oriente Medio y muchos. Existen afirmaciones controvertidas cuando se trata de los antiguos. Afirmaciones contradictorias que no se superponen, pero la versión más aceptada es que el padre de Saddam murió antes de su nacimiento. Después de su muerte, su madre se involucró con otro hombre. Casarse era un clásico en el Irak de 1937, por supuesto. No se llevó bien con su padrastro. Desde la infancia estuvo rodeado de violencia. Los occidentales vemos esta vida, especialmente en documentales, para enfatizar. Amantes en la calle cuando tenían solo 5 años. Él peleaba con los niños o algo así. La geografía de Irak ya es una geografía difícil. Tu padre está muerto, tienes un padrastro. Incluso si no fuera padrastro, probablemente lo sería todavía. Lo sufrirás de todas las formas posibles. Naturalmente tuvo una mala infancia, una infancia pobre y así continuó. Pero se fue de casa cuando tenía 10 años. Se trasladó a casa de su tío. Esto es importante, porque su tío era un árabe nacionalista y simpatizante del Baas. Junto a él comienza a formarse la ideología de Saddam. La juventud de Saddam transcurrió en un periodo muy caótico en Irak. Como siempre, todos los líderes surgen de tiempos turbulentos. Así era realmente Irak en aquella época. Saddam creció en un país en crisis, pero eso no era extraño. Irak siempre estuvo en crisis. ¿Sabes por qué era complicado? Irak era un reino, y los gobernantes de este reino eran los descendientes del Sheriff Hussein. En ese momento Faisal era el rey, pero sin legitimidad ante el pueblo. Su poder provenía del Reino Unido. Estos reyes fueron traídos por los británicos, auténticas marionetas. Irak no podía gestionar sus propios recursos. El control del petróleo iraquí no estaba en manos de los iraquíes ni de empresas nacionales. Una compañía llamada Iraq Petroleum Company lo administraba. Esta empresa era propiedad de occidentales. Shell, compañías británicas, estadounidenses y francesas. Todos ellos, grandes corporaciones de energía, unidas para explotar el petróleo iraquí. Esto es en realidad lo que llamamos imperialismo. Acudir a los recursos de otros lugares, explotarlos y no devolver nada al pueblo de esas tierras. En Irak no había retorno de esa riqueza, así que la revolución estaba en plena ebullición. El fuego ardía en Irak. Mientras tanto, una idea iba germinando lentamente. El baasismo, una ideología poderosa que recorría el mundo árabe. ¿Qué es el baasismo? La palabra Baath significa resurrección. El baasismo es básicamente la creencia en la unidad árabe, un ideal panarabista. Es un movimiento secular, no religioso, aunque con tintes de socialismo. Su fundador, Michel Aflaq, era cristiano. Y es en ese periodo cuando el baasismo comenzó a fortalecerse como ideología. El socialismo que defendían consistía en un Estado planificador, sin el cual no habría desarrollo. Creían en la justicia social, en la distribución de tierras a los campesinos. Saddam, en su juventud, absorbió estos elementos. Ingresó al partido Baas, aunque este no era un partido muy grande en ese entonces. Tenía entre 300 y 500 miembros. En 1958 hubo un golpe de Estado. La monarquía desapareció y se proclamó la república. Un general llamado Qasim tomó el poder. Saddam estaba muy feliz por aquello. Los jóvenes que lo rodeaban creían que finalmente Irak se liberaría del imperialismo, pero el general Qasim, a pesar de su retórica, pronto se distanció del Baas. Formó coaliciones con comunistas y socialdemócratas. Esto convirtió al Baas en oposición. En 1959 intentaron asesinar a Qasim. Por entonces Saddam tenía apenas 22 años. Era uno de los fedayines del partido, un hombre acostumbrado desde niño a la violencia. Un hombre valiente derrama sangre en sus manos. No duda en cometer un asesinato. También tiene un papel en el equipo cuando intentan eliminar a Qasim. Le tienden una emboscada y disparan contra su coche, pero el hombre sobrevive al intento de asesinato. El equipo organizador huye, Saddam también. Antes de ir a Siria, Saddam estaba entre ellos. Huye primero a Siria y luego a Egipto. ¿Por qué allí? Porque en Siria gobierna el Baas. Y en Egipto Nasser representa al panarabismo. Nasser es un ídolo para ellos, un líder árabe que lucha contra el imperialismo.
Bajo esa protección, Saddam continúa con sus actividades. Mientras tanto, intenta estudiar Derecho en el Cairo. Su historia académica es confusa. Algunas fuentes dicen que estudió Derecho, otras que abandonó, pero lo cierto es que se dedicó al activismo. Pasó por prisión y finalmente obtuvo un diploma de abogado. En noviembre de 1963, el régimen del Ramadán es derrocado. Esta vez el golpe de Estado fue exitoso. Los baasistas, apoyados por militares, tomaron el poder y ejecutaron a sus colaboradores. Sin embargo, menos de un año después, otro golpe los expulsó. El régimen purgó al Baas y sus dirigentes volvieron a la oposición. Saddam, por su parte, regresó a Irak y fue encarcelado. La lucha de poder continuó hasta 1968. Irak vivió una década de golpes de Estado constantes. Para cambiar el régimen había que estar en el ejército. El pueblo, campesino en su mayoría, no tenía influencia. Eran las élites militares quienes se reunían y decidían los destinos del país, algo parecido a lo que ocurría en América Latina, donde siempre había implicación de la CIA en los golpes. En Irak también se sospechaba de potencias extranjeras como Egipto de Nasser, pero en 1968 ocurrió un golpe incruento. El presidente de entonces era un hombre débil. Lo derrocaron a las 3 de la mañana, ocuparon la estación de radio, el Ministerio de Defensa y lo enviaron al exilio. Así de simple, ese fue el inicio del régimen baasista que perduraría. El líder al comienzo no fue Saddam, sino su primo Ahmed Hassan al-Bakr, un exoficial iraquí con conexiones en el ejército. Su vicepresidente fue Saddam Hussein al-Bakr, presidía el Consejo de Mando Revolucionario, pero pronto Saddam empezó a concentrar el poder real. Controlaba la policía secreta, una herramienta fundamental en cualquier régimen autoritario. Entre 1968 y 1979, en todos los proyectos importantes estaba la firma de Saddam. Gradualmente se convirtió en la figura dominante del partido y del Estado. Controlar la policía secreta le permitió eliminar cualquier oposición. Se perseguía y castigaba a todo movimiento antigubernamental. En 1969, por ejemplo, miles de personas fueron acusadas de contrarrevolucionarias. Para dar ejemplo, organizaron ahorcamientos públicos en Bagdad a los que asistieron 500.000 personas. El mensaje era claro: si os oponéis a nosotros en Irak, moriréis. Así se consolidó un régimen basado en la lealtad. Saddam, aunque sunita, daba posiciones importantes no por religión, sino por fidelidad personal y familiar. No discriminaba abiertamente a chiitas o kurdos por su origen, pero sí reprimía cualquier intento de oposición. Un paso crucial llegó en 1972, cuando se nacionalizó la Iraq Petroleum Company. A pesar de presiones internacionales, lograron hacerlo con apoyo soviético. La nacionalización del petróleo transformó la economía iraquí. Según datos del Banco Mundial, el PIB pasó de unos 2.9 mil millones de dólares en 1968 a más de 50.000 millones en 1980. Crecimiento económico extraordinario, que fortaleció al Estado y le dio mayor capacidad institucional, aunque nunca alcanzó el nivel de un Estado europeo consolidado. Irak adquirió una estructura estatal mucho más poderosa que antes. La fuente principal de esta capacidad: el petróleo. Entendemos que había un alto nivel de alfabetización en Irak. Se inició una movilización en los años 70. Finalmente, en la segunda mitad de los 70 se implementaron estudios y campañas en Irak. La proporción de adultos analfabetos era muy alta. Por eso se lanzó una movilización masiva, una campaña de alfabetización para todos. La gente aprendió a leer y a escribir, lo que podía terminar con el adoctrinamiento ideológico y mejorar el capital humano. Como resultado de la movilización, se detectaron cerca de 2 millones de adultos que no sabían leer ni escribir. Se intentó enseñar a leer y escribir a todos ellos. Se reclutaron alrededor de 400 o 1.000 instructores y al final obtuvieron certificados millones de personas. Se contrataron unos 80.000 profesores y se asignaron fondos en dólares para esta labor. En 1982 la UNESCO les otorgó un premio. Saddam fue reconocido como un líder que impulsó un logro verdaderamente importante en educación. Además de la educación, ¿qué más ofreció el Estado? Atención sanitaria gratuita. En los años 70 y 80 había servicios de salud financiados por el Estado. Con ese dinero y capacidad estatal, los ciudadanos medios pudieron beneficiarse de la infraestructura y de los servicios públicos. La educación gratuita y los ingresos petroleros se utilizaron, en cierta medida, para el beneficio popular. Pero el poder de Saddam se sostenía sobre varias patas. Necesitaba controlar tanto al pueblo como a las élites. Sin cierto control sobre ambas, no se puede consolidar un régimen autoritario. Aunque el Baas construyó el Estado con cierta base de apoyo social, no fue un movimiento exclusivamente de masas.
Al crear el Estado también construyeron un aparato que daba legitimidad al régimen. En 1979 Saddam obtuvo oficialmente una gran popularidad nacional. Emergió como líder máximo. ¿Cómo llegó Saddam al poder en 1979 teniendo aún a su primo al-Bakr? Al-Bakr estaba enfermo y envejecido. Sufrió un infarto y terminó dimitiendo. Esa dimisión facilitó la transición. Saddam ya ejercía gran poder y cuando al-Bakr renunció, Saddam asumió formalmente la presidencia. Durante el proceso, Saddam había gobernado de facto en varias ocasiones. Para consolidar su poder, Saddam necesitaba controlar a las élites y enviar un mensaje a todos. En los regímenes autoritarios hay que administrar recursos al pueblo y al mismo tiempo controlar a la élite. No basta solo con la represión. También hay que dar prebendas. El régimen alimentó a las élites con dinero, regalos de lujo y favores, coches, cargos, etc., para mantener su lealtad, mientras imponía miedo a quienes se oponían. Tras llegar al poder en 1979, ocurrió un acontecimiento regional clave, la Revolución Islámica de Irán. La revolución de Jomeini, desde París hacia Irán, cambió el equilibrio geopolítico en la región. Irak percibió una amenaza real. Irán representaba una revolución que podía propagarse a otros países árabes. Irak tenía una gran población chií, alrededor del 60% de la población, con centros religiosos en Najaf y Karbala. La expansión de la revolución iraní alarmó a Saddam. En Irán había una importante minoría árabe en la región de Khuzistán, rica en petróleo, una razón estratégica para atacar. Irán fue el deseo de controlar esa región petrolera y prevenir la difusión de la revolución chií hacia Irak. Saddam pensó que un ataque rápido podría debilitar a Irán y evitar que la inestabilidad se extendiera. Por eso Saddam y sus aliados consideraron que si atacaban, a Irán podían obtener control sobre el petróleo en la región y contener la influencia iraní. De este modo esperaban acabar pronto con el conflicto. Mientras esperamos que la guerra termine pronto, la guerra no termina de alguna manera. Se está prolongando. A medida que pasa el tiempo, el interior empieza a hervir. Cuando llegamos a 1982, la guerra en Irak no la ganó Saddam. Quiere un alto el fuego, pero dicen que Saddam continuará con esta guerra mientras él esté al mando. Derribaremos a Saddam si acepta, dicen. Entonces, un ministro, en una reunión de la junta directiva, le dice a Saddam: «Señor, si ellos lo dicen, podemos engañarlos. Abandone la presidencia por un tiempo. En ese momento tendremos un alto el fuego. Firmemos el acuerdo y luego usted vuelve. Puede regresar después. Es una sugerencia muy buena». Saddam escucha y dice: «Sí, muy lindo. Bravo, felicitaciones por tu sugerencia. Gracias por tus servicios, hombre». Al día siguiente lo envía en pedazos a su esposa, entregados por separado en una bolsa. Por lo tanto, la guerra es mala. En realidad, también confunde el contexto. Hay kurdos en el norte y chiitas en el sur, especialmente los kurdos, en contra de Saddam. Esto ya creará serios problemas. Una autonomía que ha continuado durante años, rebeliones constantes. La guerra entre el gobierno y los kurdos dura ya 8 años. La guerra entre Irán e Irak, que durará 8 años, al final dejó a ambos lados muy cansados. Habrá cerca de 1 millón de muertos en ambos lados, hacia el final de la guerra. Milicias kurdas en el noreste de Irak se rebelan con el apoyo de Irán. En Halabja ya están controlando la zona. Lo único que no se debe hacer durante el régimen de Saddam es rebelarse contra él. Si te rebelas contra Saddam, un líder paranoico, responderá con fuerza. De hecho, también hay razones racionales para esa paranoia. Todos sus predecesores fueron derrocados por golpes militares. En una geografía tan compleja, mantener el liderazgo es difícil. Saddam no acepta ningún intento de rebelión. En Halabja, cuando hubo una gran insurrección y la ciudad fue tomada por la milicia kurda, Saddam decidió dar un mensaje ejemplar. Firmó una masacre aérea. Envió la fuerza aérea. Aplastó a Halabja usando armas químicas. Atacaron y la gente se quemó viva. Esta fue la historia más personal y sangrienta de Saddam. Un desastre enorme, una gran masacre. A partir de ahora, la guerra terminó en 1988. Aquí está el balance de la guerra de 8 años. Irak es ahora un país deudor, con la mayor deuda externa. Tiene deuda con Arabia Saudita y con Kuwait post-Saddam ya tiene una economía muy endeudada, basada en el petróleo. ¿Cuál debería ser la solución? Un aumento de los precios del petróleo. Pero Kuwait no coopera dentro de la OPEP. En lugar de aumentar los precios, produce más, manteniendo los precios bajos. Esto rompe el mercado petrolero y genera pérdidas. Ya existen problemas fronterizos entre Irak y Kuwait. Los políticos iraquíes decían: Kuwait es un estado falso creado para privarnos de acceso al Golfo de Basora. Esa tierra nos pertenece.
Además, afirmaban que Kuwait les estaba robando petróleo en la región fronteriza, perforando de manera ilegal. Saddam exige a Kuwait que cancele las deudas. También presiona a Arabia Saudita. Borra esas deudas, hermano. Yo luché contra Irán en tu nombre, en nombre de los líderes sunitas de la península. Protegí tu seguridad. Ahora me corresponde a mí recibir apoyo. Pero ni Kuwait ni Arabia Saudita aceptan. Mientras las negociaciones continúan, Saddam ya tiene la intención de invadir. De repente, una noche, Irak invade Kuwait. En apenas 6 horas, Kuwait, un país muy pequeño de 2 millones de habitantes, queda ocupado. El emir huye a Arabia Saudita. La ocupación fue fácil, pero sostenerla era otra historia. La comunidad internacional no acepta la invasión. La ONU dicta sanciones y exige la retirada inmediata. Saddam no se retira. Estados Unidos lidera una gran coalición de 35 países. Así comienza la Guerra del Golfo. Durante 42 días hubo intensos bombardeos aéreos contra instalaciones militares e infraestructura iraquí. Después, en febrero, comenzó la operación terrestre. La guerra terminó rápidamente. Aquí Saddam cometió un error estratégico. Al atacar un país pequeño como Kuwait, convirtió a 35 países en sus enemigos. Estados Unidos y sus aliados ya no toleraron más. Saddam hablaba de panarabismo, de unir a todos los árabes bajo un líder fuerte. Él mismo se veía como ese líder. Pero la realidad es que la invasión de Kuwait desestabilizó Oriente Medio, puso en riesgo el suministro de petróleo y generó consecuencias económicas globales. Kuwait era visto como aliado de Estados Unidos y, al atacarlo, Saddam se mostró como un actor radical y desestabilizador. Después de la invasión de Kuwait, surge el radicalismo. Saddam amenaza a Israel. Si Israel nos amenaza, si ataca a cualquier árabe, si ataca a mi país, tomaremos la mitad de Israel y lo quemaremos. ¿A qué se refiere con esto? A que usará armas químicas. Saddam se convierte así en una amenaza formidable para todo el sistema global, una bomba a punto de explotar. Aún así, la comunidad internacional permite que se mantenga la invasión de Kuwait. No la reconocen, pero tampoco derriban a Saddam. ¿Por qué? En ese momento, el presidente George H.W. Bush y su entorno pensaban: si derrocamos a Saddam, habrá un vacío de poder en todo Oriente Medio, un problema enorme. Mantenerlo en el poder pero aislado puede ser la forma de preservar cierta estabilidad. Así, tras 1991, Saddam es condenado a un aislamiento terrible. Irak queda excluido del sistema internacional, sancionado por la ONU y con un embargo económico que impide vender petróleo en los mercados globales o comprar materias primas. La economía iraquí colapsa en los años 90. El PIB, que en los 70 y 80 era relativamente alto, cae drásticamente. En 1995 la situación humanitaria se vuelve crítica. Para aliviar la crisis, se establece el programa de la ONU Petróleo por Alimentos. Irak podía vender petróleo, pero el dinero se gestionaba bajo control de las Naciones Unidas, que a cambio permitían importar alimentos, medicinas y servicios básicos. Aún así, la recuperación económica fue limitada. Lo más importante en los años 90 era el tema de las armas de destrucción masiva. La ONU exigía que Irak entregara sus armas químicas y biológicas y aceptara inspecciones. En realidad, Saddam había destruido secretamente estos programas tras la Guerra del Golfo. Irak ya no tenía armas de destrucción masiva, pero nunca lo declaró públicamente. ¿Por qué? Saddam temía parecer débil. Pensaba que si admitía no tener armas, tanto sus enemigos internos como externos lo verían vulnerable. Para él, mantener la ambigüedad era estratégico. Esto generó una enorme falta de comunicación entre Irak y Estados Unidos. Ni Saddam entendía a los estadounidenses ni ellos a Saddam. En 1998, la Operación Zorro del Desierto bombardeó zonas iraquíes, aumentando aún más la tensión. Tras el 11 de septiembre de 2001, la política estadounidense se centró en el terrorismo. Saddam Hussein volvió a ser presentado como una amenaza. Washington sostenía que aún tenía armas de destrucción masiva. La CIA elaboró informes en esa dirección, y líderes regionales como Hosni Mubarak también advertían sobre Saddam. Sin embargo, Saddam seguía sin revelar la verdad, que ya no tenía esas armas. En su entorno cercano incluso se grabaron reuniones, documentadas luego por periodistas como Steve Coll, donde Saddam en 2002 decía que no habría guerra. Estados Unidos no entrará en una guerra terrestre, es demasiado costosa. Derribar mi régimen sería un desastre para ellos. No se atreverán, pero se equivocó. En 2003, bajo la influencia del lobby pro-israelí y convencidos de que Irak aún tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos y sus aliados invadieron el país. El resultado fue devastador. Saddam cayó,
Irak fue destruido, estalló una guerra civil y las milicias apoyadas por Irán ganaron fuerza. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la invasión fue uno de los mayores desastres de su política exterior desde la Guerra Fría. La racionalidad de Saddam fue extraña. Creía que la guerra no ocurriría porque sería demasiado costosa para Estados Unidos. Y de hecho en eso tenía razón. La guerra de Irak fue un desastre político y estratégico. Así que en realidad Saddam piensa de forma racional y dice, no es lógico que me derroquen. Creo que mi lugar en el sistema es importante. Un hombre que analiza desde esta perspectiva parece tener razón, pero ahí está su gran error. Saddam carecía de diplomacia, o al menos de un mínimo de diplomacia. Incluso así resulta interesante en este aspecto. Era capaz de hacer afirmaciones racionales, pero al mismo tiempo era un gran mentiroso. Estados Unidos, tras invadir Irak, entró en Bagdad en menos de un mes. La operación comenzó el 3 de abril y el 2 de mayo el régimen había caído. Saddam fue capturado en diciembre. Los funcionarios estadounidenses lo interrogaron largamente y allí él mismo dijo cosas sorprendentes sobre la guerra. Por ejemplo, respecto a la invasión de Kuwait, comentó, «Hermano, si no querías que entrara, ¿por qué no me lo dijiste? Debiste haberme dicho antes que no lo hiciera». En otro momento negó categóricamente tener ciertas armas. ¿No conoces la pistola BCDE? Eso nunca existió. ¿De dónde sacaron eso? Aquí se evidencia un problema de comunicación enorme. Saddam no comprendía a Estados Unidos y ellos tampoco a él. Por supuesto, también influyeron factores internos de EU, como el trauma del 11 de septiembre. Muchos analistas señalan que el lobby israelí presionaba fuertemente para que Saddam fuera derrocado, ya que él amenazaba constantemente a Israel y se presentaba como líder del mundo árabe contra ese país. Ningún otro líder árabe se oponía tan abiertamente a Israel. Según Steve Coll, si Estados Unidos hubiera analizado con más calma el comportamiento de Saddam en los años 90, habría notado que su entusiasmo por las aventuras militares había desaparecido. Ya no era el mismo joven temerario, se había calmado. La guerra de Irak en gran medida fue el resultado de errores de cálculo. Después de su derrocamiento, Irak quedó en una situación inestable. Han pasado más de 20 años desde su ejecución, pero su figura todavía genera un cierto espíritu en el mundo árabe. Para algunos, Saddam representa la fuerza perdida. Para otros, la miseria que dejó tras de sí. En los años 90, los iraquíes vivieron en terrible pobreza. Paradójicamente, en los años 2000, con Saddam todavía en el poder, muchos empezaron a notar cierta mejoría económica y un aumento de la clase media. Pero tras la invasión, aunque la economía se recuperó un poco, lo más básico desapareció: la seguridad. Entrevistas de la BBC o del New York Times con ciudadanos iraquíes reflejan siempre lo mismo. Sí, Saddam era un dictador sangriento, pero al menos sabías que si no te metías con él no pasaba nada. Ahora no sabemos de dónde vendrá la amenaza. Puedes morir en cualquier momento. El nuevo sistema impuesto por EU fue disfuncional. El poder quedó dividido entre chiitas, sunitas y kurdos, como en Líbano. No existe un gobierno real, solo milicias. La corrupción es enorme. Conseguir un empleo en un hospital público podía costar decenas de miles de dólares en sobornos. La corrupción y el vacío de poder facilitaron el resurgimiento de ISIS. La democracia que EU decía traer nunca llegó. Al contrario, Irak se convirtió en un estado fragmentado, inseguro y corrupto. La gran pregunta sigue siendo: ¿Saddam era un dictador? Sí, pero ¿está Irak mejor sin él? Para muchos la respuesta es no. La democracia no se puede imponer con armas, necesita demócratas, cultura democrática y estabilidad social, cosas que ni Irak ni Afganistán tenían. En conclusión, Saddam tomó decisiones irracionales precisamente por su falta de diplomacia. Se convirtió en un hombre sin aliados, aislado, como Hitler. Quiso enfrentarse al mundo entero y eso lo llevó a la ruina.